Rodolfo Airide y el famoso escritor Álvaro Cunqueiro, director del Faro de Vigo, charlan unos instantes. Vemos a don Enrique Otero, gobernador civil de Salamanca, que también asiste al acontecimiento. Don José Rañón conversa amigablemente con el general don Constantino Lobo, presidente del Centro Gallego de Madrid. Cambian impresiones los miembros de la comisión, don Emilio Lorenzo, Pancho Masera y José Fernández Cancio, destacado fotógrafo amateur. Y dice Pepe Rañón: por ahí viene el ministro. Y repite Lorenzo: por ahí viene el ministro. Y efectivamente, señor ministro aparece a pie, pues tuvo que subir andando el último trecho de la cuesta a causa de un embotellamiento del tráfico. Aquí vemos al alcalde de Ribadeo, doctor Mediavilla, conversando con el ministro de Información y Turismo, el cual inaugura oficialmente el monumento, siendo don Luis, el cura de Ove, quien realiza la bendición. De Radio Nacional en Lugo hace la presentación de los participantes del acto. A continuación, don Manuel Cortés recita la poesía de Curros Enríquez, O Gaiteiro de Penal. Desde Colet lixeiro, as veigas comiños malta, non houve no mundo inteiro máis arrogante gaiteiro, o gaiteiro de Penal. Álvaro Cunqueiro pronuncia unas palabras. Y ahora la coral polifónica de Ribadeo interpreta la composición titulada A Despedida, original del compositor ribadense Fernando Salgado Valdés. Deja oír unas inoportunas notas perturbando la actuación de la polifónica. Un cambio de vida. Y la gente se esparce por el monte buscando acomodo para su llantar.
El primitivismo del bosque acoge entre las columnas de sus pinos a los múltiples automóviles de los asistentes al acto, vehículos modernos que entran así en la intimidad de esos motivos eternos que son la selva, el monte, las finas agujas de las pinochas caídas en la hierba y el primigenio aroma de resinas que se hermana con el olor a gasolina. Santa Cruz es hoy una sinfonía de sonidos y colores. El jolgorio de los romeros, con sus canciones, diálogos y exclamaciones jubilosas, tiene un paralelismo de vibraciones lumínicas. Luces y sombras alternan en la atmósfera del pinar, jugando sus variaciones sobre las humanas figuras, dando realce al gozoso cromatismo de sus vestimentas estivales. Que bien huele por aquí a sardinas asadas a la plancha. Pero si es el popular Enrique, decidiendo su improvisado bar al aire libre, en que la cocina de Gutano nos sitúa cronológicamente en este año de 1965. Si bien las apetitosas sardinas son de todos los tiempos y atraen con su incitante y jugosa pulpa a los compradores que acuden a su grato olorcillo. ¡Qué buenas están! La boca se hace agua. De gaiteros solistas que, por cierto, resultó bastante largo. Aquí vemos actuando a uno de los hermanos Garceiras de Melliz. El público escucha atento y satisfecho mientras realiza la digestión de la copiosa comida ingerida. Por Rodríguez Mas, Laureano Álvarez de la Real Academia Gallega, Ameijide Martínez y Álvarez Fernández Cid, sigue atentamente la actuación de los diversos participantes. Vemos ahora a Primitivo Díaz de Ribadeo, que va a ser el ganador de este concurso con el primer premio, interpretando la muñeira de Chantada, cuya grabación estamos escuchando, acompañado por el tamborileiro Tony. Bravo, de Ribadeo, que también tuvo una lucida actuación. Radio Iris recoge en cinta magnetofónica las fases del certamen. Y lo mismo hace el señor Yaú Díaz, cuyas grabaciones sirvieron de fondo para este documental. El ministro de Información y Turismo, que quiso subir de nuevo a Santa Cruz a última hora de la tarde para disfrutar de la fiesta, escucha al grupo de gaiteras Saudade con agrado e interés. Pone un punto de leve melancolía en el aire, llano charniego, que se traduce en saudade. Ahora ya las gaitas enmudecen, pero dejan en los ámbitos su matiz añorante,
y todo el paisaje se hace lírico, se afina en calidades cada vez más íntimas, en las que el sentimiento dona su sutil dimensión, entonando de cálida emoción humana el panorama circundante, con la ría idealizándose en vaguedades de realidad soñada, reteniendo en su superficie líquida un último rastro de luz suavemente ambarino. El día se va lentamente. Ya la fiesta y su alegría radiante pasan a ser recuerdo, entrañable evocación. La hora se hace dulce en discretas matizaciones. Pronto será el momento del silencio y la solitud. Llegó a su fin. El monumento al gaitero gallego está ahí, en lo alto, ya para siempre, presidiendo con su ensebre figura las lejanías ungidas de belleza. Gaiteiro de pedra con alma de música, de escoita impasible e mirada soñeira perdida no alén, iluminado outrora pola cruz de luz guía de mariñeiros e acompañado no silenzo pola Nosa Señora da Santa Cruz. Fainos lembrar coa túa presenza serena estas tradicións que ti encarnas e transmitir aos nosos herdeiros o orgullo e ledicia de sermos esta terra. Gracias. Vémonos en Santa Cruz. Excelente documento gráfico, verdad? Eu sinceramente non o coñecía. Moito de haber podido disfrutar. Según les anunciei, a continuación van a actuar para todos vostedes os grupos de baile das nosas escolas. En primeiro lugar, o grupo das maiores nos vai interpretar a Muiñeira do Sol.